Televisión presenta. ¿Qué les puedo decir? Soy Judy Enríquez. Mi nombre es Carlos Benjumea. María Eugenia Dávila 1. Siga, don Héctor Boratega, la verdad. Mucho gusto en volverlo a conocer. Oh, esa es su silla. ¿Ah, sí? Sí. Ah, carajo. Mi nombre es Jorge Barón. Muy buenas noches, estimados amigos. Yo me llamo Alfonso Lizarazo. Bueno, soy Holman Morris. Yo me llamo, o me llaman, Gustavo Angarita. Esto que estamos haciendo, esto va a salir al aire, ¿cierto? Como que siempre uno pensaba, oiga, qué bueno algún día estar en la televisión. La televisión nuestra es el reflejo de lo que somos. La televisión colombiana sobrevivirá mucho tiempo. ¿Ustedes? Y Pacheco me bautizó Don Chinche. Yo soy Consuelo Luzardo. Que estas cámaras modernas le ven a uno hasta el alma. No, frieguen. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Pepe Sánchez. Virgen Santísima del Carmen. Muy bien, ¿ya apaga el teléfono? Díganme. Yo soy Alejandra Borrero. Mi nombre es Ali Umar. Jorge Ali Triana. Vicky Hernández. Julián Román. Y estoy con ustedes para conversar un rato sobre la televisión de nuestro país. Desde tu inocencia me arrullabas, me decías, soy tu compañía. Tanta risa, tanta vida envuelves mis días. Me hipnotizas con tu magia. Me das alegría, sea verdad o cruel, mentira, tu relato y fantasía. Vanidosa inquilina, tu influencia me domina. No me llenes la cabeza de tonterías. Listo en el estudio. Listo videotape. Grabando. Vamos a tocar para formar mejores colombianos. A negro. La televisión para los colombianos es de alguna manera la conciencia del país. Esperamos que en el curso de pocos meses el país esté cubierto por los servicios de televisión nacional. A Colombia le gusta la televisión y hay mucha gente realmente fanática de la televisión. Les encanta ver a sus actores y descubrir que en Colombia hay escritores y hay historias que se pueden contar de Medellín, de Cali, de la costa, de todas partes. Hay gente que quisiera salir en televisión y decir muchas cosas, decir lo que le molesta del país o lo que le molesta en política. Y aspiran a eso, a salir en televisión. Yo creo que la televisión lo conecta a uno con el mundo, con lo que está pasando. Por supuesto es un mundo mentiroso, ¿no? Es un mundo que hemos inventado, pero uno se siente cercano al mundo viendo televisión. Ya he pasado por más de 16 empresas y nada. No me quedó otra opción que buscarme un puesto como secretaria. Yo creo que la televisión es el espacio de convertir los sueños en realidad. A mí me gusta la buena vida, la plata, las mujeres bonitas. Yo ya lo decidí. Yo lo que quiero ser es campeón del mundo. Bueno, es que yo creo que es el entretenimiento más barato, más a la mano que hay. El 80% de la población nuestra carece de dinero para ir a espectáculos públicos, para ir a teatro. Pero si tú vas a cualquier barrio, hay antenas de televisión, hay antenas de DirecTV, o sea, hay nevera y pantalla plana. Puede faltar lo demás, pero hay televisión. Comprarse un televisor es como llevarse a casa el Teatro Colón. La televisión es la ministra de Educación en América Latina. Entonces, también debemos esperar que la televisión nos forme y nos eduque. Pero en un país donde la gente no lee, no escribe, no habla, que la televisión se convierta en la Biblia, en la única ventana al mundo, es muy grave.
¿Saben ustedes quién tiene la culpa de eso? La radio y la televisión. Uno contrata con el servicio de televisión no sé cuántos canales, indefectiblemente termina en la televisión que lo identifica, en la televisión nuestra. Gracias por su sintonía. Ahí donde estoy viviendo yo hago el oficio de los muertos. ¿Cómo así? ¿Qué hace el oficio de los muertos? Pues explica mejor. ¿Usted dónde vive, trabaja? El oficio de los muertos lo hago yo. ¿Ahí donde está viviendo? ¿Y por qué hace el oficio de los muertos? Es que ahí donde yo vivo hay 3 viudas. Cuando se comienza la televisión, aquí había muy poco teatro, pero había radio, sobre todo con lo que era la Radiodifusora Nacional de Colombia. En aquella época la Radiodifusora Nacional tenía un renombre mundial realmente. Era una fuente de información y de cultura impresionante. Había unos teleteatros que, por ejemplo, en mi caso y en mi casa, eran el evento esperado de los domingos en la noche, que casi siempre los dirigía Bernardo Romero Lozano, y donde estaban los mejores radioactores del país, donde se hacían adaptaciones de las grandes obras de la literatura universal, donde para musicalizarlas a veces no era que pusieran el disquito, no, era que aquí estaban el micrófono con los actores en fila con sus atriles y allá detrás estaba la Sinfónica de Colombia haciendo la música de la obra. Pero hacíamos una radio que era muy interesante y de pronto nos dicen, bueno, la radio va a continuar, pero llegó un medio nuevo que se llama televisión. Y entonces no solo lo van a oír, sino lo van a ver. La televisión vende todo el día, la televisión centra la atención, la televisión magnetiza y jerarquiza la televisión. Cuando llegó la televisión a mi casa, pues yo tenía 10 años, 11 años. Nosotros no teníamos televisión, había un almacén en Chapinero que se llamaba Alvida. Y entonces salíamos con otros compañeros a J. Glotzman, que era un almacén donde pues se exhibían televisores. Y ahí tenían una televisión y nosotros llevábamos unos banquitos en la calle y la veíamos. En la cuadra de donde yo vivía de niño, o en el barrio casi, había un televisor. Y entonces ahí todo un recuerdo entre las imágenes de blanco y negro que se movían, que pasaba una línea negra. Era una sala de un apartamento, ¿ah? Esto era lleno de niños y de padres y de todo. Se sentía uno realmente sorprendido con esos avances. Ya hoy en día, pues no, yo creo que si mi abuela resucitara y me viera en televisión, se muere otra vez. La televisión acá en Colombia, cuando se inaugura, la inaugura Fernando Gómez Agudelo. Él es el primer director nombrado por Rojas Pinilla. Gómez dirigía la Radio Nacional cuando tenía 24 años. Y a Rojas Pinilla se le ocurrió traer la televisión y nombró a Gómez Agudelo director de la televisión. El gobierno del general Rojas Pinilla decidió importar televisores para tener un medio propio y no depender de las críticas fuertes que le hacían los periódicos. Y Gómez montó la televisión de acuerdo a lo que había visto. Se apoyó mucho en los cubanos, en CMQ en Cuba, que era la cadena más fuerte que había en ese momento en América Latina, y por eso casi todos los técnicos que empezaron la televisión en Colombia eran cubanos. Y mucho de ese lenguaje que se utiliza aún hoy en día entre los técnicos, el paneo, el barrido, todas esas cosas eran términos que usaban los cubanos que se quedaron entre nosotros. Los tipos a los 6 meses un día dijeron, bueno, mucho gusto, hasta luego, y dejaron esto tirado. Y cada quien hacer lo que podía. Y así comenzamos a inventarnos lo que era la televisión. Cuando la inauguramos con el general Gustavo Rojas Pinilla, yo era el maestro de ceremonias también. Antes había sido maestro de ceremonias de todos sus eventos y después aparecí con él inaugurando la televisión, con Fernando Gómez Agudelo. Yo tengo viva la transmisión. Estoy viendo al general Rojas Pinilla detrás de un escritorio con unos generales atrás haciendo un gran discurso para introducir la televisión. Es que el que vio eso no se le puede olvidar porque era un impacto de algo que era mágico que había llegado. Cuando llega la televisión,
pues hay que echar mano de lo que hay. Entonces Bernardo Romero Lozano, que tampoco sabía de televisión, le dijeron, no, pero usted es el que hace teatro, usted es el que dirige actores, váyase a hacer televisión, pues porque es que tenemos una cantidad de horas que hay que llenar con programación. Mi hermana y yo éramos amigos de Bernardo Romero Lozano, que fue el primer director que tuvo la televisión, y nos invitó a su casa a ver la primera emisión de televisión, y esto era todo un acontecimiento, desde luego. Y se presentaron entre los espacios que hubo un dramatizado. Recuerdo que se llamaba El Niño del Pantano. Escrito y dirigido por Bernardo Romero Lozano, actuaba su hijo Bernardo Romero Pereiro, su esposa Carmen de Lugo y algunos elementos del elenco de la Radio Nacional. Allí asombrados vimos aquello y al rato esas mismas personas que acabamos de ver ahí estaban ahí en la casa tomando aguardiente con nosotros. Llegamos a su hogar para formar mejores colombianos. Yo creo que la televisión en Colombia le creó a la gente tanta alegría, tanto suspenso, tantas cosas, qué era lo que daban, qué era lo que hacían, todas esas series gringas que llegaron. La mujer biónica, el hombre nuclear, el hombre increíble. Entonces era muy novedoso y nunca se me olvidará esa pantalla grande en la televisión que mi papá me llevó un día. Se prendía a las 7 de la noche y la apagaban a las 9, o sea, 2 horitas de televisión. Y ya a la hora de la emisión, faltando media hora, todo el mundo listo, camarógrafos, sonidistas, luminotécnicos, todo el mundo. Eso era emocionante. El coordinador decía, bueno, vamos a 2 minutos, estamos a 1 minuto, era como lanzar una nave espacial. Y contaba, 5, 4, 3, y ya era al aire. Listo el tema. A negro. El pito, ese final y la imagen del final era algo que me producía cierta desolación. Se acabó lo que me gusta. Señora niña, escuchadme. No quiero oír más su voz de melopea de violín y no quiero ver más su facha ridícula de tenor de ópera. Aceptemos una cosa, la televisión en Colombia nació diferente a las otras televisiones de América. Mientras en los otros países nació de la empresa privada, en Colombia nació estatal. Y durante 10 años era del Estado. Entonces las personas que se encargaron de hacer esa televisión eran personas de un altísimo nivel cultural. Estamos hablando de personas como Santiago García, como Romero Lozano, como Dina Moscovich, como Manuel Dresner. Que se hacía Kafka, se hacía Durreman, se hacía Ionesco. Esos eran los teleteatros que se veían. Pero como lógicamente la televisión es un medio tan supremamente costoso, eso no lo podía mantener el Estado permanentemente, por tiempo indefinido. Y entonces lentamente la televisión empezó a incursionar en una forma distinta. Cierra los ojos, criatura. No hay nada que ver, ni nada que oír. En Colombia la televisión nació como un híbrido entre una televisión del Estado, pero entregada por espacios a los particulares, lo que se llama una televisión mixta que no la tuvo ningún otro país. Nosotros no tuvimos el esquema de canales, sino un esquema muy peculiar de una cantidad de programadoras. Eran compañías que no tenían muchos recursos económicos. Eso desató la imaginación, no había grandes estudios, no había grandes equipos. Entonces tuvimos que salir a las calles a contar las historias. Y eso transformó la televisión colombiana, le dio un sello. Bueno, yo creo que este sistema de las programadoras, sin ser el sistema ideal, pero era un poco más democrático. Había mucho más gente proponiendo cosas en la pantalla que lo que hay ahora, desde luego. Ahora no hay sino 2. Digamos que antes cuando habían programadoras, cada una quería lucirse, cada una sacaba un producto más interesante y no estábamos basados en el rating, estábamos basados en ¡wow! ¡Qué buen producto! ¡Qué lindo producto! Y ese producto generaba rating. Pero creo que no hay duda de que Colombia es una mina en términos de originalidad, creatividad. Eso viene de un esquema mixto que nos generó un factor de competencia y creo que a eso le debemos hoy el hecho de que seamos tan originales, tan creativos, tan distintos, tan difíciles y tantos.
poder llevar la señal de televisión a través de la escarpada geografía de Colombia, con su topografía única en el mundo, fue necesaria la construcción de una extensa red de transmisores. Fenómenos masivos de televisión, bueno, yo creo que el primero que recuerdo yo fue la visita del Papa Pablo VI a Bogotá. Y yo creo que tal vez la transmisión así por excelencia fue la llegada del hombre a la luna. Eso fue, no me acuerdo cuál fue el tejemaneje que hizo Fernando Gómez Agudelo, pero creo que la señal la traían de Venezuela, que ya tenía antena satélite, porque todos estos dos hechos fueron antes del satélite de Chocontá. Es simpaticísimo ver esas cosas de hace 30 años. Se ve uno tan distinto. Claro. Uy. Porque Colombia quedó en alto este año. Lo de Miss Universo era famosísimo porque hablaba del triple salto del satélite para llegar a Colombia. Eso subía la señal, la bajaban por allá en Hawái, porque la traían de Rusia, por ejemplo, y de ahí la traían a Los Ángeles y la chutaban a Chocontá. Los Ángeles a Chocontá. A Chocontá. Yo hice el primer comercial de televisión a color. Que usted verá en blanco y negro porque... ¡Llegó Gran Color! Para que compre su tele a color. ¡Gran Color! Un plan para todos, a todo color. Yo recuerdo que salía en la toma y yo me movía mucho y decía, llegó Gran Color, y pasaban un televisor así, no sé qué tal cosa. Mi telenovela, el deporte, mis héroes favoritos. Las noticias. Gran Color, el nuevo sistema de automotora Gran Colombiana que le permite tener su echar color en 19 meses y sin cuota inicial. Gran Color, un plan para todos. Automotora Gran Colombiana. A todo color. Yo y tú, 13 años de continuos éxitos para la comedia familiar por excelencia. Yo y tú. Con Alicia del Carpio y su grupo de estrellas, viernes 8 de la noche. Pues yo creo que un programa muy importante y que yo descubrí tarde por el tema de que no había televisión en mi casa cuando yo era niño fue Yo y tú. Es decir, yo y tú, yo y tú, no, ¿cómo queda mejor? Yo y tú. Yo y tú sí era un programa que convocaba a toda la familia los domingos frente al televisor. Era como un espejo del cuerpo entero de nuestra clase media. Alicita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cookie? ¿Cómo te va divinamente? Te viste como más gordita, ¿no? No creo. Sí, eso sí se te nota ahí mismo, a pesar de eso que traes encima. Hijita, procura no ponerte tan simpática en esa... Yo, cuando fui locutor de la Radio Nacional, por esos días llegó Alicia del Carpio, venía de España, y la contrataron como locutora para la Radio Nacional. Con el apoyo de Bernardo Romero Lozano, resultó Alicia proponiendo esta serie. Nacida en España, llega al otro lado del mundo, a Colombia, y escribe, inventa, dirige y protagoniza el programa costumbrista más famoso de la televisión colombiana y lo mantiene en el aire durante 23 años, interpretando como protagonista la cachaca rola bogotana más auténtica que ha pasado por las pantallas de la televisión en Colombia, lo dice el país entero. Si esto no es genial, que me expliquen qué es genial. Soy Alicia del Carpio, aquí estoy, vivita y coleando. Pues el yo y tú surge porque todos caemos en eso de decir, pues yo quiero, yo pienso, yo hago, yo digo, el yo siempre va por delante, no el tú. Porque yo sí adoro a mi suegro y no me pasa lo que a ti con tu suegra, ¿ves? Buena hija, donde las dan las tomas. Tan gracioso. Nunca utilicé esa cosa barata de que te empujo y me empujas. A mí me decían a veces, uy, hay uno que es muy cómico, que no sé qué, y yo les decía, no, yo no necesito cómicos, yo necesito buenos actores que interpreten escenas cómicas. Por favor, nos dejan a solas, Alicita. No, ¿qué pasa, Mati? Yo no tengo secretos con mi esposa, No quiero decir que... Y ahí salieron muchos personajes que después se desarrollaron independientemente, como el Culebro Casanova, el mismo Don Chinche, María Eugenia Dávila, Pepe Sánchez, que era Chepito, Consuelito Luzardo, que era Cookie.
Personajes muy concretos, muy definidos, muy claros, muy típicos. La gente me decía que el ver el programa era un alivio para ellos porque se abstraían de los problemas que había. Lo que más me decían por la calle era gracias por hacernos reír. Esa gratitud con el público colombiano, me moriré con ella. Alicia del Carpio, que el día que la conocí, intentando darme una indicación, me dijo, la televisión, que esto es muy importante, tiene que ser fingidamente natural. Y eso es la televisión. ¡Sí! Meros Recochan Boys presenta. El buen humor me parece que es clave para entendernos y me parece que es clave para reírnos de nosotros mismos. Tú sabes que Cuquita de Calderón nos recomendó una niña para la habitación, ¿no? Entonces va a venir esta tarde. Ay, ojalá que sea una niña bien querida. Sí, qué belleza. No, seguro que la niña va a ser así, Goy. Eso sí, no te preocupes, porque recomendada por Cuquita de Calderón. Ponte a pensar. Colombia es un país de una gran alegría, personajes divertidos a toda hora. Eso es hasta muy lindo encontrar que nuestro país no es un país dramático. Perdóname, Jesús, perdóname. Pero tú, gracias a tu condición, no sabes absolutamente nada de política. Don Camilo, permíteme recordarte que yo soy Dios. Pero en Colombia sí, yo creo que es algo muy arraigado en los colombianos, que nos gusta reírnos, nos gusta mamar gallo, nos gusta el sentido del humor. Mira, yo me puedo ganar la lotería cuando la compre, puedo llegar a ser ejecutivo cuando me den puesto y puedo comprar carro cuando tenga con qué. ¡Ay, que no, Nerón, no insistas! El hombre de mis sueños debe ser como un galán de televisión. Yo creo que de alguna manera es como una especie de terapia para muchísima gente que le permite olvidarse por un tiempo, lo que dura el programa, de su verdadera realidad. En Colombia se olvida muy rápido y también en Colombia nos burlamos de absolutamente todo. La lluvia es la culpable de las inundaciones y todos mis quebrantos. Las vías se taparon, los buses se vararon y es porque llueve tanto. Por eso el humor creo que juega un papel muy importante porque además a través del humor se pueden decir cosas muy serias. No tengo trabajo, ni siquiera como comes tú. ¿Qué pasa, Pacheco, con el vacilo? Déjeme le explico. Yo me acuerdo que después de Armero a la semana ya habían 10 chistes negros sobre Armero, sobre el Palacio de Justicia. Y es una forma que tenemos los colombianos, siento yo, de sacar todo ese dolor y toda esa porquería que nos llega todo el tiempo. ¡Muy loquísimo! Yo creo que el pionero de irse a esas realidades complicadas, conflictivas de la colombianidad fue Pepe Sánchez. Una maravilla, además él libreteaba y dirigía. El Chinche es un punto de quiebre en la historia de la televisión colombiana. El Chinche Héctor Ulloa, por ejemplo, era una especie de un Cantinflas local. No, a mí sí es que me toca tener la apuesta porque ni se sabe a qué horas puede aparecer la responsable. Ese era el Chinche, ¿no? Muy bogotano. Lástima que se haya perdido esa manera de hablar del bogotano antiguo, ¿no? Era una creación de Héctor Ulloa. Él lo había hecho, lo hizo en el Yo y Tú, como régulo en Nativá, el obrero que iba allá a arreglar las cosas en la casa. Y ya después del Yo y Tú es cuando dicen, no, ahora sí, este bello personaje se merece tener su serie propia, su historia propia y su propio entorno. Y llamamos a Pepe Sánchez para que hiciera los libretos. Y él vino a fungir como de Walt Disney, a hacer hablar los animalitos. RTI licitó Don Chinche, que no se llamaba Don Chinche, no recuerdo cómo se llamaba, pero tenía otro nombre. El título inicial que yo propuse era
La manzana de la concordia. Y no salió. Chámbilo, semejante susto que nos metieron. Niña, amita, ¿y eso qué fue? No, que nos metieron un pelotazo sin saber cómo. Pero más bien raro porque por aquí no ha pasado nadie, ¿cierto, socio? Entonces Fernando Gómez Agudelo me dijo, piense a ver si se le ocurre algo sobre este personaje. Pues empecé ya a dibujar un personaje que es el Siete Oficios y ubicarlo en un barrio, en un sector dado y cierto y concreto. Y Pepe con esta serie saca las cámaras y los lleva a la calle. Y RTI tenía una casa antigua y resulta que tenía un gran solar. En esta casa se construyó, se reconstruyó la tienda, el taller, la zapatería y se hizo como un rinconcito de barrio. Yo me crié en Fontibón, entonces era Don Chinche, o sea, el taller de Don Chinche era el del señor de la esquina, la tiendita era igualita a Don José, al señor de la esquina, entonces era maravilloso ver eso y sentirse identificado con estos personajes. La televisión para mí siempre es una cosa encerrada, acartonada. Entonces esto de poder agarrar una cámara y sacarla a la calle para mí me parecía maravilloso. El dinero, el pillo, es cual esquiva fe en mina que apenas se ve pasar y de mano en mano va. Los dos. ¿Ve? Ya las pruebas me remito para muestra un botón. Mi Margarita Flor de Arrabal, mamacita. Por primera vez, Pepe lleva la realidad del sector popular a la pantalla con una verdad, con una sinceridad, con un respeto, pero también con un cariño y un amor por la colombianidad que nosotros no estábamos acostumbrados a ver. Esto va a ser lo último que va a recibir de yo. ¿Y eso qué es? Pues un pedazo de pan y uno de salchichón para que no le toque la huepa de la silbada. Era ver algo completamente nuevo en la televisión. E inclusive algunos personajes que de verdad vivían por ahí, eventualmente los hacía aparecer, jugando un poco al neorrealismo italiano. La gente se encontraba consigo misma en la pantalla. Cada uno representaba como un sector de la sociedad. Nos divertíamos mucho haciendo el Chinche. Las épocas de las comedias era maravilloso quedarse en la casa, uno viendo La Posada, Vuelo Secreto. Romeo y Buceta también nos metió entre el mundo de los buceteros y el transporte público. Y esto es muy chévere, ¿no? Poder contar cómo es nuestro país y sacar estos personajes que generalmente son alegres, ¿no? En La Buceta, Amparo Berrío de Tuta era una Caterpillar, todoterreno. No seas tan bruto, tan animal. Sí, señor. Eso es ser un padre incivilizado, incomprensivo. Sí, señor. Una mujer también empeñada en sostener la fuerza de una familia compuesta por un marido boyacense, godo, conservador. Señorita Siete Oficios, salte aquí. Venga, eso. Cumpla con su papel histórico en la cocina. La espera un bulto de papa por pelar. Hágale. Ay, ¿quién dijo que las mujeres somos para la cocina barata? 2 hijos buenos para nada, pero que ella pensaba que era la mejor familia y eran los poderosos del barrio. Ella quería detentar el poder y mantener a flote su familia, siempre ganando y siempre imponiendo. Ve, el 50% de Transtuta es mío, para que lo sepas. Yo soy patrona tuya y te callas. Necesito un favor para la empresa y punto. Y era tan divertido porque te contaban también cosas fuertes, durísimas. Por ahí alguien dijo que la comedia era una tragedia vista en plano general. Todo programa que logre que el público se siente identificado tiene una muchísima mayor posibilidad de aceptación que el que se muestra como una cosa distante. Y bueno, hay un programa que ha perdurado por los siglos de los siglos también, que es Sábados Felices. Yo quiero invitarlos una vez más a que se olviden de los problemas y se diviertan con Sábados Felices. Recuerden, los sábados a las 8 son los Sábados Felices. Creo que también ha sido una escuela de humoristas muy fuerte. Por ahí han pasado humoristas que después hicieron carreras independientes, ya sea en televisión o en la radio, importantes. Son 4 generaciones que hemos crecido con Sábados Felices y es un programa muy agradecido. La próxima semana, más cuenta chistes.
Los Sábados Felices surgió en una licitación. Caracol licitó un espacio para un programa de humor y empezó el programa de Campeones de la Risa. Iba a ser Montecristo con los tolimenses, que eran los humoristas de moda en el país, pero lamentablemente no pegó y entonces había que devolver el espacio porque no había que poner ahí. Entonces don Fernando Londoño Henao dijo: no, usted invéntese un programa como quiera, pero invéntese el programa para salvar ese horario porque es una hora que nos quita. Le quité el nombre de Campeones de la Risa y le puse Sábados Felices. Y bien, señoras y señores, estamos en el suplemento musical de Los Sábados Felices. ¿Sabes que la maestra me dijo que yo era insoportable? Muy bien, te felicito. Empezamos con Sábados Felices en un mes de marzo de 1972. Y Alfonso le dio mucha sintonía a ese programa porque él lo dirigía los ensayos, dirigía las grabaciones y lo presentaba. 8 meses me demoré para que el programa pegara, para que la gente se diera cuenta que había un programa de humor. Y yo poco a poco iba metiendo comediantes, iba metiendo gente, iba haciendo el casting para formar el equipo de humoristas. Mi mujer no hace sino beber, jugar y fumar. Y se va de la casa los viernes y regresa los lunes. ¿Y por qué no la deja? Yo siempre le digo que la voy a dejar. Me dice que se va a echar la perdición. Una de las cosas que yo traté de buscar fue que tuviera cualquier región una identidad. Los tolimenses, los del Valle, los pastusos, todo. Ya Colombia lo integró a la vida del país del sábado en la noche. Es como una obligación. Este fin de semana será sensacional. Con Sábados Felices lo vas a disfrutar. RTI está presentando Los Frescos. Pero qué bonitas majitas las que pasan por la calle tan frente. ¿Se puede saber a dónde va, general? Voy a hablar con el visir porque yo también quiero mirarlo, es que no tengo derecho. La comedia es tal vez el género más difícil de hacer. Por eso casi nadie la hace. La gracia si no la tiene el actor no se la saca nadie. Me estaban maquillando en el estudio en Gravi para hacer la imitación del padre García Herrero. Lo que es divertido es la comedia. Lo que a uno le divierte es la situación que viven los personajes. Y él llegó abajo al estudio a promocionar su banquete del millón. Y bajo y me lo encuentro así personalmente y le dio risa y a mí también me dio fue susto, ¿no? Y me dijo: no, mire, eso de hacer humor es un apostolado. Hacer reír no es fácil, hacer llorar sí. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. El éxito del humor, como es el de las noticias, como es el de las telenovelas, es la identificación con los personajes que están allá. Por eso el humor norteamericano no pega en Colombia, porque somos muy distintos a ellos. Papi, ¿Qué? que yo creo que le estoy mamando Ramoncito. Gallo, mami. Dejémonos de vainas. Surgió a partir de una columna que hacía Daniel Samper Pisano, donde contaba anécdotas de su vida familiar. Entonces era perfecto porque era la historia de una familia colombiana, clase media. Entonces todo lo que le pasaba. Es interesante revisar por qué una columna de periódico de repente se convierte en germen para una comedia que llegó a tener, no sé, 480 episodios, como 14 años. Al final los niños ya tenían barba y bigote y se habían casado y tenían nietos, en fin. Y la comedia se acabó porque se le crecieron los enanos al final. ¡Hijo del diablo! Las primeras dramatizaciones que se hicieron fueron de las columnas. Ya después Daniel empezó a escribir. Él hacía como los guiones y Bernardo hacía la versión ya dramatizada para televisión. Ahora, ¿quién era Juan Ramón Vargas? Era Daniel Samper, con otro nombre. Y él tiene en uno de sus libros un capítulo donde habla de esa trilogía en que no se sabe si es Juan Ramón Vargas, Daniel Samper o Víctor Hugo Morán. Me están mamando gallo. Lo que yo dije, papi. Yo nunca dejé que mi mujer fuera, por ejemplo, a ver grabaciones dejémonos de vainas. Me da el temor de que se pudiera volar con
con Víctor Hugo. Esas son las vainas que a mí me embejucan de este país, que todo el mundo llega tarde a todas partes. Juan Ramón, si a ti te embejucan las vainas que te embejucan de este país, a mí me embejuca que a ti te embejuquen las vainas que te embejucan de este país y te hagas el pendejo y no contestes. Bernardo no perdía patada. Él, estuviéramos donde estuviéramos, entre grabación y grabación, se chequeaba como las cosas que nos pasaban, las recogía y las ponía en el programa. Miércoles, Moncho, ¿será que hoy es el Día de los Inocentes y en el noticiero nos están mamando gallo? ¿Cómo se te ocurre? Si la gente del noticiero es gente seria, no se van a poner a mamar gallo. De esos 16 años yo estuve 2. Pero pasamos bueno. Muy bueno. Sí. Y la gente cree que yo estuve todo el tiempo. No, estuve solo los primeros 2 años. Sí, después 2 años. Me reemplazó Carlos de la Fuente. Sí. Era una nota en defensa de los animales menos estimados y la titulé En defensa del chulo. Lo que pasa es que cuando estaba escribiendo el titular me comí la H de chulo y me quedó En defensa del chulo. Defendimos siempre los valores de las madres solteras. Quisimos que Josefa tuviera una niña sin esposo. Defendimos también la libertad sexual de homosexuales. En fin, siempre defendimos valores sociales importantes y avanzados, ¿no? No era simplemente hacer chistes. Esta vaina manda cáscara. Yo recuerdo que si había, por decir algo, elecciones, entonces allá se reflejaban las elecciones. Si había campeonatos de fútbol o de lo que fuera, ahí se reflejaba. O sea, toda la vida del país se reflejaba en esos episodios, que además eran los mismos personajes, pero no había continuidad. O sea, cada episodio era una historia completa. Y siempre remataba con la frase, ¿no? Dejémonos de vaina, ¿sí? Y una vez tuvimos a unos mariachis paisas. Y al final el cantante tenía que finalizar el programa diciendo, dejémonos de vaina así. Y el tipo decía, dejémonos de bobada así. No, ojalá hubiera sido, dejémonos de huevonada. Sí. Llevamos 100 noches juntos comiendo ajiaco y no tienes velas en este entierro. Las cachas. Otra frase era, mandas cáscara. Ah, manda cáscara. Mandas cáscara, decía. Y Josefa le decía, ¿sabe qué? Costeño tenía que ser. ¿Esto cómo fue que cómo juega? o agarro mi maleta, cargo mi china, cojo la flota y me voy pa' Aposentos, Tuta, mi pueblo. Te quiero, Pecas. I love you, Pecas. Doña Mariana, esto es para usted. ¿Qué? A nosotros regalar televisor para que tú puedas ver telenovelas, noticieros en films. No solamente tuvimos muy buenas comedias como género. Serafín, yo tengo argumentos para conseguir ese empleo. Argumentos muy convincentes. ¿Qué opina de mis argumentos? Dios mío, dame fuerzas para combatir las acechanzas de esta demonia. Yo tengo un diablo en mí. Sino que el humor también se trasladó a otros géneros, al género de la opinión. Colombia, la tierra en la que los sueños se hacen realidad. Cuando hay crítica y se utiliza el humor y la sátira, esa crítica tiene mucha más fuerza y se identifica con lo que los colombianos quisiéramos decirle a los personajes corruptos y a los funcionarios que van a los cargos públicos a hacer dinero y a robar. Un personaje muy importante en ese sentido fue Hernando Martínez Salcedo, con su personaje Salustiano Tapias, que en Sábados Felices hacía críticas sobre la clase política, sobre la burocracia, sobre las desigualdades sociales del país. Oiga, y también ponga que como no nos dan aquí overol y tenis cada 6 meses, por lo menos que cada 3 meses nos den ropita interior. Bueno, listo. Hugo Patiño hacía imitaciones, para mi gusto, muy buenas de Alfonso López Miquelsen, de Misael Pastrana. El doctor Pastrana, el papá de Andrés, gente importante de la política colombiana. Otro personaje que hizo sátira política desde la parodia fue Jaime Santos, con su personaje Clima Currutia. Por ejemplo, un indio entrometido, ¿no? Que se mete en todas partes, lagarto, digamos, esa vaina así, que se entra hasta en la administración pública, como los vi en la Contraloría la semana pasada, ¿no? Él se llama Chisgaravis, por ejemplo, esa vaina así, ¿no? Eso es muy largo de explicar, mi querido joven. Era como una especie de parodia del candidato político.
en un cierto momento Cinevisión empezó a ser huésped de unos proyectos inusuales, que eran riesgosos desde el punto de vista de los negocios, y uno de ellos fue Sociedad, que era este magazine donde había también una parte de noticias. Con el patrocinio de La Pinta es lo de menos, presentamos la siguiente nota. ¿Le da tortícolis cada vez que los congresistas se suben el sueldo? Sí, señor. Entonces el fiscal se enoja y la corrupción se marcha. La corrupción le tiene miedo al fiscal. La llegada de Garzón a la televisión tiene que ver con que Eduardo Arias, el periodista, conoció en la redacción del periódico La Prensa a un tipo muy loco, muy maravilloso, muy inteligente, gran imitador, que estaba coqueteándole a una periodista. Ese señor era Jaime Garzón. ¿Cree que mi mejor ángulo es este? Empezamos a tener como buenas migas Jaime y yo. En alguna ocasión empezó a imitar políticos y entonces yo dije, listo. Cuando fuimos a una reunión dije, yo conozco la persona que eventualmente podría ser el imitador, pensaba yo, del programa. Entonces le hicieron el casting a Jaime. Jaime llevó a Elvia Lucía Dávila Pili. Contrataron a un director, Francisco Ortiz. Jaime resultó ser mucho más de lo que yo me imaginaba, pues mucho más que un imitador. El programa pues salió al aire un miércoles, creo que era el 31 de octubre del año 90. Hoy es miércoles de 1990. Les habla Emerson de Francisco y esto es lo que está sucediendo. No era un programa libreteado, Jaime tiene, no. Había como unas ideas, unos esbozos. Nosotros íbamos a la grabación también la mayoría de las veces y estábamos ahí como pendientes si Jaime necesitaba algo. Oiga, Troller, Arias, en vez de decir eso, ¿por qué no decimos tal otra cosa? Como que había mucho estilo creación colectiva. Aló. ¿Cómo estás, hombre? Bien, presidente, muy bien. ¿Y usted? Este país está muy orgulloso de ti. Yo también, presidente, a pesar de la inflación, la recesión, la inseguridad, el apagón, la corrupción, los senadores, el narcotráfico, la guerra total, la guerrilla. Yo también estoy muy orgulloso, señor presidente. Que estén muy bien y saludes a todos los tuyos. Gracias, presidente. Pero era un programa que en últimas era muy espontáneo. Y digo esto porque Quack, que también trabajé un año en Quack, sí funcionaba mucho más libreteado. Y en Quack también hay espacio para el humor. Paz, amor y hierbabuena. Declaro abierto el diálogo entre los de acá, porque los de allá siguen enmontados. Quack funcionaba como un medio informativo serio. Nos reuníamos el lunes y hacíamos un consejo de redacción pensando en lo que había ocurrido en la prensa del fin de semana, cómo se diseña la continuidad de un noticiero. Entonces, que renuncie el presidente Samper, que renuncie ya, que yo no me lo aguanto más. Y entonces, yo lo reemplazo. Y sí, era un ejercicio intelectual, ciertamente. Y el doctor Samper así estaba ya así como tambaleadito y dijo, mañana sí voy a dar el gran salto social. Mañana le voy a dar salud, educación y vivienda a todos los colombianos. No crean que me estoy tambaleando. Nunca me había sentido tan firme como ahora. Y, ¡ay, pero yo tengo que decir que son los 2 años y medio más divertidos que yo he pasado en mi vida. Nunca me reí tanto. Compañero, métase la mano al drill, compañero, por la paz. Gabriela ya explicó que la paz es que los ricos seamos más ricos para que los pobres sean menos pobres. Y si no funciona, pues da igual, ahí la economía sigue funcionando. Porque era muy gracioso y porque Jaime era un genio. Uno cuando usted se esté posesionando, Dios no lo quiera, el 7 de agosto del 98, usted va a nombrar su gabinete, ¿cierto? Y va a decir, bueno, ministro de Hacienda. Jaime hizo esas entrevistas en tiempo real, que ya no era tan chévere para los políticos, porque ya no era la ficción Jaime Garzón, porque ya las entrevistas que hacía las hacía en un noticiero en tiempo real, y ya entonces ya no se le reían tanto a Heriberto cuando les hacía algunas de sus preguntas impertinentes. Con su perdón, doctor, pero ese país se escandaliza porque uno dice jueputa en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limón, eso sí no, eso es folclore, ¿no? Todos los colombianos saben que no solo era la imitación, sino que detrás de cada imitación había una reflexión aguda, profunda, devastadora sobre
el poder y sus abusos. Lo que yo estoy haciendo es una práctica conceptual de la vida, que es decir la verdad. Las cosas hay que llamarlas por la verdad. En este país no llamamos las cosas de verdad nunca. En política es muy peligroso. Ni en política ni en la vida real. Que es la atrocidad que nos tiene pues en esta guerra entre poderes de distinta índole, y que es la guerra en la que fue asesinado de la manera más aterradora Jaime Garzón. Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. La comedia molestaba al rey y los comediantes eran los únicos que podían burlarse, pero no los mataban, ahora sí los matan. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. El humor político nunca ha tenido rating porque como estamos tan mal informados, para tener buen humor político hay que estar bien informado y estar dispuesto a pensar. Y eso, dos cosas, no pegan en Colombia porque por los noticieros no estamos bien informados, que es donde la mayoría de gente se informa, y pensar la realidad nos parece perezosísimo en Colombia. Nos parece que eso es de mamertos y de una gente rarísima. Serpa acusó a Álvaro Uribe. Uribe acusó a Noemi. Noemi se salió de la ropa rebosando la copa de la gente de aquí. Cuando uno ve televisión para relajarse, para suspirar, para llorar, pero también para reír. Vení, Margarita, vení. Saluda a este par de timbres. Yo, pues, Margarita, ¿no me quiere? Bueno, listo, lo vamos a saludar, pues. Tranquila, no te preocupes, Margarita. Quieta, Margarita, quieta. Colombia y los creadores y los libretistas, por ejemplo, Marta Bosio fue clave en este tema, supieron incorporar a algo que no se tocaba, como era el melodrama, el humor. Chubo, campeón, ¿cómo te sientes? ¿Listo para continuar nuestro programa? Ah, claro que sí, estoy listo, Calisto. Hágale pues, contestoso pues. Bien pueda, Rafa. Suena la campana por el primer round. Mejor dicho, Firisney, caballero. La gente adora este nuevo ingrediente, porque a quien no le gusta reírse. Si tú eres quien yo creo que eres, va de retro. Va de retro. La primera gran parodia, la primera gran burla del género melodramático, del sagrado género melodramático, fue una novela de Marta Bosio Martínez que se llamaba Pero sigo siendo el rey. En esa novela, donde se rompe los límites entre comedia y melodrama, y en esa novela uno no sabía si estaba asistiendo a un gran drama o a una comedia, y así como lloraba, se conmovía. No, para mí fue una sorpresa cuando me empezaban a hablar de que mis novelas eran graciosas y eso, como que yo caía en cuenta, pues sí, se podrían como comedias. Ojos de fresco, Rocío. Yo daría cualquier cosa porque tu amor fuera mío. Marta Bosio se encerró en su casa a escuchar todas las rancheras mexicanas para incorporarlas al diálogo de los personajes. Voy a dibujar nuestro corazón herido. ¿Y por aquí? Porque aquí, delante de este corazón, nos vamos a jurar amor eterno. Y resultó un humor inteligente porque estaba muy dosificado, muy balanceado. No era un exceso, no era una caricatura, no era una burla. Quiero que lleves siempre cerca de ti un cachito de mi pelo. La gran virtud era que lo hacíamos absolutamente en serio. ¿Cómo saber que me llamo Adán Corona? Y de ahí quedó establecido que el ingrediente de ese humor rompió el esquema tradicional de la telenovela melodramática que se había hecho antes. Pero fijo, siendo el rey. Y hacia los finales de los 90s y los 2000 se dio un paso hacia adelante, un cambio cualitativo, y solamente la telenovela colombiana convirtió al personaje cómico en protagonista de la telenovela, algo que era impensable. Nosotros hicimos telenovelas con Betty la Fea como protagonista, con Pedro el Escamoso como protagonista, con Brian Galindo como protagonista, como Reyes como protagonista. Quiero que usted sea el nuevo presidente de mi empresa.
Usted ya es presidente y presidente es presidente aunque no sepa y compórtese como tal. ¡Nos fuimos! Leonardo, deje. El humor viene como a refrescar o como a abrir otra ventana para ventilar un poco frecuentemente el espesor del melodrama. ¡Suegro! Venga, piense bien lo que va a hacer, por favor. No, si ya lo pensé. No, ¡Suélteme! Cada vez que ese desgraciado no nos deja dormir con sus rumbas, lo voy a matar. La posibilidad de mezclar el humor y el melodrama surge también de la capacidad que nosotros tenemos de aceptar que el ridículo nos gusta. Uy, esta es la mía. Pedro Coral es el protagonista de Pedro el Escamoso. Es originalmente una idea de Felipe Salamanca. Felipe un día me mandó un monólogo donde hablaba de un tipo que se creía un tumbalocas irresistible, pero que era totalmente ingenuo y patético. Dice que traje esto para embellecerla a su merced, pero su merced lo necesita porque es que al lado de su belleza esto parece puro rastrojo de páramo. Empezamos a pensar, ¿por qué no hacemos una telenovela donde el que sufra o donde los que sufran sean los hombres? Gracias, divino niño, por ese respirito de felicidad entre tanta zozobra. Yo siempre he pensado que Pedro el Escamoso es una mujer metida en un cuerpo de hombre. Ay, lo dicho. Quedé como un príncipe. Y si uno mira con atención la novela, es muy coherente en el sentido de que en esa novela todos los hombres sufren por culpa de las mujeres. Uy, Pedrito no podía negar mi sangre. Una mona fue la que me dio el primer golpe en el corazón. Hoy. La comedia y el humor en general en televisión es una clave de éxito. Debería pensar como piensa el filósofo mexicano Roberto Gómez Bolaños. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, de verdad que sí. Música, maestro. Este sería un mejor país si tuviera mucho más humor de todos los tipos. Pero lo más importante que debe hacer la televisión es vender. Un humor desbordado, crítico, sarcástico, corrosivo. Hay que seguirlo haciendo en todos los formatos, en todos los estilos, pero que hay que tomárselo un poco más en serio para poderlo volver mucho más profundo y mucho más cercano a la complejidad que habitamos. Nos hemos vuelto un poquito ramplones, yo tengo que decirlo, porque sí, o sea, porque a la gente le encantan las vulgaridades gratuitas, entonces, pues... Pues esto que digo puedo ofender a alguien, pero es, o sea, la mayoría de actores colombianos son como cuentachistes de Sábados Felices, entonces saben actuar muy bien la comedia a los Sábados Felices. Entonces ellos se sienten como que el personaje es externo, como que no hay que meterlo adentro, como que la pasan haciendo chistes, entonces es muy fácil de representar. Hay que hacer más comedia de verdad, comedia seria, comedia divertida, donde la mujer sea graciosa. Un humor que tenga una mirada escéptica, fresca, que se arriesgue. Yo creo que sería mejor este país. Pero lo recomendable y saludable sería volver con frecuencia a ese tipo de cosas que hablan de nuestro propio contexto, nuestra propia nacionalidad. Yo creo que debería haber un plan nacional de promoción del humor desvergonzado. Bien, eso es todo por hoy. Gracias por su atención y buenas noches. El episodio que hemos visto ha sido elaborado por nosotros con base en los testimonios de quienes fueron testigos de los hechos. Felices sueños y que Dios los perdone. Bye. Desde tu inocencia me arrullabas, me decías, soy tu compañía. Tanta risa, tanta vida envuelves mis días. Me hipnotizas con tu magia. Me das alegría, sea verdad o cruel, mentira, tu relato y fantasía. Vanidosa inquilina, tu influencia me domina, no me llenes
la cabeza de tonterías.